Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. De esa semilla, de ese origen del mal hacia el ser humano. Realmente el mal viene a formar, junto con el concepto de Dios del bien, la famosa teodicea. Es decir, que el bien y el mal cohabitan en un árbol, pero no en Dios. El origen del mal realmente no está como una esencia, sino como una simple accidente, una manera de representarse a través de un conocimiento que enfrenta a Dios. El origen del mal es querer ser como Dios, es estar directamente representando a Dios negando su existencia. Ese es el origen del mal en todos los conceptos, tanto de unos como de otros, filosóficos, religiosos y obviamente comportamentales, que generalmente la ética trata de ese tema. Pero realmente cuando el ser humano tiene un sufrimiento, es el mal el que lo ha causado. Nadie sufre si está en el bien, todos sufrimos si estamos en el mal. El mal causa sufrimiento y el mal realmente en su origen era querer ser como Dios y no necesitaba obviamente de hacer algo malo para ser como Dios, sino realmente ser como Dios era precisamente el nacimiento del mal, un conocimiento apartado de Dios. El hombre empieza a convertirse en un ídolo realmente, un ídolo finito y un ídolo frágil. El querer representar a Dios en todos los aspectos de su vida y desconocer a Dios empieza a ser el origen de esta situación tan dolorosa para la humanidad. Pero mire bien, el sufrimiento de las personas justas, porque hay personas justas que sufren y dicen, ¿por qué? ¿Cómo es posible que Dios permita el mal y no lo impida? Es uno de los interrogantes de aquellas personas que dicen, bueno, en momentos de dificultad, ¿por qué Dios no impide el mal si Él puede hacerlo? Y miremos muy bien que el sufrimiento del justo es por el engaño del enemigo. Adán y Eva empezaron a sufrir por un engaño. Ellos fueron engañados por la astucia de la serpiente. De manera que cuando una persona sufre, y si es justa, es por el engaño del enemigo. Muchas personas han caído en desgracia por una estafa, por una situación fraudulenta, por un engaño, creyeron una cosa y terminaron viviendo otra, y es causada precisamente por el enemigo. Dios tiene el control de todas las cosas, pero le permite al ser humano la libertad de decidir. Pero obviamente la decisión no es solamente para que se equivoque y pague por su equivocación, sino realmente porque Dios pretende siempre que el ser humano dependa de Él para que en lo menos posible pueda ser engañado. Y obviamente la falta de dependencia en ese momento frente a ese árbol del conocimiento del bien y del mal hizo que Eva y Adán no consultaran a Dios, no le preguntaran, y desde allí el ser humano empieza a ser la gran pregunta de la humanidad. Realmente humano viene de un número bíblico llamado pregunta. En ese número se representa la pregunta y es un número identificado con el número 45 en los números hebreos, que significa pregunta. Desde allí el ser humano nace siendo una pregunta y vive para darle respuestas a esa pregunta. Por supuesto que cuando viene el engaño, el ser humano sufre por el enemigo, pero el sufrimiento también puede venir por el mal.
el mal de su maldad. Y obviamente ese sufrimiento por el mal causado por su maldad viene a causar dificultades en su vida. Pero también, como en este momento, la humanidad está sufriendo por una batalla entre el bien y el mal. Es decir, si el justo sufre es por el engaño del enemigo, si el malo sufre es porque hizo su maldad, pero si la humanidad es la que está sufriendo es porque hay una batalla entre el bien y el mal. Sintonícese bien y claramente con esto. Si nosotros no tenemos discernimiento, hay que acudir al sentido común. Porque en este momento hay una gran batalla en la humanidad entre el bien y el mal. Todos los seres humanos estamos hoy enfrente de una batalla del bien y del mal. Pero realmente todos nos preguntamos qué va a hacer Dios y cómo va a combatir ese mal. ¿Por qué si la raíz y el origen del mal precisamente es un conocimiento de querer ser como Dios? ¿Cuál es la realidad que nos toca a nosotros vivir para que no se forme otra teodicea más en la humanidad entre el bien y el mal? El mal inició realmente en el bien, pero no como algo incidental o realmente ocasional, sino porque en esencia el bien tenía la capacidad de decidir si continuaba haciéndolo. Esa fue la posibilidad frente al árbol en el Edén, la continuidad del bien. Pero un día no lo hicieron, un día fueron engañados y no hicieron el bien. Por eso, hacer el bien realmente no está a la conducta de un ser humano, sino al conocimiento verdadero de Dios. La mayoría de los seres humanos hoy nos juzgamos por los comportamientos, porque uno hizo, porque otro lo decidió, porque no lo hizo más temprano, porque no lo hizo más tarde. Todos somos sabios en nuestra propia opinión. Pero realmente ese no es el origen del mal. El origen del mal no está en el comportamiento humano. El origen del mal está en el conocimiento de saber que seguir a Dios y vivir con Dios era lo que realmente mantenía el bien en la humanidad. Realmente me sorprende cuando hay gente que me dice que cree en Dios y yo le digo, bueno, usted tiene que ser una persona muy importante, ¿no? Porque pues si usted cree en Dios, pues es algo muy, muy relevante. Realmente nosotros no podemos ser tan importantes en medio de ese mal tan grande de decir yo creo en Dios, yo levanto la mano y creo en Dios. No, y no quiero ser irónico con esto, sino quiero ser preciso. Mire, creer en Dios, si hasta los demonios creen, pues no va a detener el mal. ¿Cuánta gente hoy, más de 1.000 millones de personas en la tierra hoy está guardada en sus casas y el 80% de ellas de alguna manera cree en Dios o empezó a creer a partir de hace un par de semanas? Pero no va a detener el mal el creer en Dios. Lo que detiene el mal es vivir con Dios. Es que ellos vivían en la presencia de Dios. Ellos estaban en el jardín del Edén y vivían con Dios. La decisión fue realmente no voy a vivir más con Dios. Frente a ese árbol del Edén, esa maldición cayó sobre la humanidad y desde allí decidió vivir sin Dios. Y vivir sin Dios es morir. Vivir sin Dios es aún morir y seguir muerto, porque realmente Él es la vida y la vida habitaba en Él. El hombre renunció realmente a vivir con Dios. ¿De qué te vale creer si tú no vives con Dios? ¿De qué te vale decir yo voy o no voy? ¿De qué te vale decir yo leo o no leo? Si no vives lo que lees, si no vives donde vas, si no vives lo que eres. Allí el mal empezó a hacer algo. Después del momento tan difícil de la humanidad, empezó a acabar con lo esencial y todo lo que era incidental como el mal, lo volvió comportamiento. Ahí es donde causamos nosotros el efecto de no entender realmente qué es lo que sucede con el origen del mal. Lo que era incidental, lo que fue un accidente en el Edén se volvió una conducta. En psicología se llama condicionamiento operante. Empezó el hombre y el ser humano a operar y volvió el mal un comportamiento. No lo era. El mal fue una decisión de no vivir con Dios, pero lo volvió comportamiento. Y obviamente al volverlo comportamiento contagió a la humanidad. La humanidad está contagiada de pecado y eso es lo que ofende a Dios. Dios siente pesar por aquel que se comporta mal,
pero siente enojo por aquel que se comporta mal y hace que el otro también se comporte mal. Le enoja que socialicemos el pecado. Por eso debemos entender esto con claridad. El mal no tiene existencia plena porque el mal no fue creado. El mal fue una situación incidental, no fue creado el mal. Esa es una buena noticia para toda la humanidad. El mal no tiene existencia plena. Mira, el mal es como el óxido que corroe al hierro. No existiría un hierro totalmente oxidado porque si no, no existiría. Pero así como el óxido existe en función del hierro, así el mal existe en función destructora del bien. El mal siempre va a buscar el bien. El mal no va a buscar el mal, el óxido no va a buscar el óxido va a buscar el hierro, va a tratar de acabarlo, pero realmente el óxido existe porque existe el hierro. Entonces el mal existe porque existe el bien. Tienes que entenderlo con claridad, porque de lo contrario estamos batallando contra seres humanos, estamos batallando sobre conceptos, estamos enojados los unos a los otros, cuando realmente el mal viene a corromper, y porque la corrosión se permite y se permitió desde esa decisión nefasta de no vivir más con Dios, el mal está haciendo su función. Mira, hay gente que dice que el mal o de las malas dificultades se aprende. Utilizar al mal como maestro, utilizar las malas dificultades como enseñadores o como enseñanzas o como aquellos que nos permiten corregir comportamientos, realmente es muy doloroso. El mal no es para enseñar a hacer el bien. El óxido no hace mejor al hierro, más bien lo pone más mal. Ten cuidado de estar diciendo que te sobrevino el mal para aprender. Qué doloroso es ese aprendizaje, y no lo admitas porque ni es bíblico, ni es de Dios y mucho menos es cierto. El mal no es para enseñar a nadie. El mal es para determinar que hay algo que viene a corromper el bien y tú tienes que hacerle frente y tienes que hacerle una batalla con el bien. Sin embargo, hay quien lo utiliza y obviamente para una enseñanza y puede ser buena. No podemos salirnos del concepto de que si tuvimos un sufrimiento aprendimos a no colocar los dedos en la llama. Claro, pero qué dolorosa y qué difícil es esa enseñanza de el mal enseñándonos a hacer el bien. No lo sigas promulgando, no lo sigas enseñando, porque realmente nos engañan de nuevo sobre el origen del mal. La batalla es tener más hierro que óxido, no más óxido que hierro, para que enseñe el óxido a hacer el hierro. Tú tienes que pararte al frente y la fuerza del bien debe derrotar el mal. Hoy hay una batalla entre el bien y el mal. Toda la humanidad, y tú no puedes ser ajeno a esto. Hay una batalla y tú no puedes decir, nos encerraron unos días en Colombia, 20, en otro lugar pueden ser 15, en otro sitio pueden ser 30, a algunos les tocó 40, como el gran Moisés, como el gran Noé. Bueno, todos en algún momento tenemos que entrar en una protección contra el mal, y obviamente se hace una batalla. Si Dios le creó a Noé un arca, no era para que descansara y mirara cómo se divirtieran los animalitos allí, era porque preparaba a sus hijos para que se enfrentaran al mal, para que hicieran el bien. Y sin embargo, uno de ellos no lo aprendió. Uno de ellos en esos 40 días no aprendió, y es Cam. Cam no aprendió a respetar a su padre. Si no usas este tiempo para colocar el bien venciendo al mal, seguramente sales de la cuarentena, sales del momento difícil y empiezas a vivir un mal terrible. Hasta hace pocas horas, quizás unos días, nos decían que qué planeta le íbamos a entregar a nuestros hijos, que estábamos dañando la capa de ozono, que estábamos destruyendo ciertos lugares, y todo eso puede ser bueno y puede ser cierto, que no uses bolsas. Mira, realmente no es qué planeta le entregas a tus hijos, es qué clase de hijo le vas a entregar a este planeta. Y este es el tiempo para enseñarles a hacer el bien, este es el tiempo para
pararte firme. Y si Dios te coloca en esa arca maravillosa de tu casa, tienes que empezar a derrotar el mal haciendo el bien. Y empezar a hacer las cosas bien es un momento de inicio para destruir el origen del mal. La fuerza del bien debe derrotar al mal. Hay una batalla en este momento entre el bien y el mal en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Tal vez como hacía mucho tiempo, y obviamente yo no tengo memoria de eso, lo tendrá la historia, yo no, de una situación como estas, es necesario entender que el ser humano solamente puede empezar a vivir de ahora en adelante de una sola manera. Y aquel que no lo entienda por discernimiento, entiéndalo por favor, por lógica, por sentido común. Un ser humano que viva hoy debe empezar a cuestionarse todos los días. Recuerda que después del mal los seres humanos nacemos siendo una pregunta, y todo lo que nosotros aprendamos dará la respuesta a esa pregunta. Todos los seres humanos, si tú coges un bebé, tú preguntas qué clase de mundo te toca vivir. No, qué clase de persona va a atacar el mal del mundo. Es lo que yo tengo en las manos. Por eso es muy importante que si el ser humano hoy se pregunta, y es una pregunta, todos los días se pueda cuestionar, ¿qué somos? Levántate todos los días preguntando, ¿qué soy yo? Yo soy un hijo de Dios y vivo en la presencia de Dios. ¿Qué sentido tiene mi existencia? Tengo que pensar en el sentido de mi existencia. Tengo que pensar qué es lo que yo hago aquí en esta tierra. Recuerda muy bien que si tu trabajo es el objetivo, invertiste realmente los dones que Dios te dio y la presencia de Dios en tu vida empieza a desaparecer. Tu trabajo es un medio, tu casa es un objetivo. Empieza a entender para qué estás aquí en la tierra. Y Dios nos está haciendo entender a través de este mensaje que el objetivo, que es tu familia, hará que tú sepas quién eres. Y obviamente la tercera gran pregunta, recuerde la primera, ¿quiénes somos? La segunda, ¿qué sentido tiene mi existencia? Y tercero, ¿en qué radica mi fuerza? ¿En dónde está mi fuerza? ¿Por qué? Porque es que a partir de este momento, como nunca antes en la humanidad, aquí hay que tener fuerza para vencer al mal. Dios nos da este escenario privilegiado de la humanidad para enfrentar cara a cara el bien con el mal. ¿Cuántos más están con el bien? Diga, yo quiero estar con el bien, yo quiero asociarme al bien, yo quiero volver a vivir con Dios, yo quiero volver a caminar paseando por ese jardín llamado tierra con el refrescante y poderoso mensaje de la palabra de Dios que hace que pueda respirar tranquilo, que pueda vivir con Él. La humanidad hoy está dando una batalla muy fuerte entre vivir y no vivir, pero tú vas a elegir vivir con Dios. Ya la era del creer pasó, ¿sabes? Hay mucha gente que cree, pero no es capaz de pensar lo que ha creído. Y por eso, si no puede pensar lo que ha creído, se desvirtúa la manera de vivir y ya no vives con Dios. Vivir con Dios no es una religión, vivir con Dios es la esencia de la humanidad, o si no el mal, como el óxido, corroerá y dañará el hierro. Conozco muchos hierros. Ayer, preparando el mensaje, entraba a mi casa tratando de observar una de las rejas del jardín y miraba cómo el óxido había corroído el hierro del candado. Pero realmente entendía que así como el mal puede venir a corroer nuestra vida, el hierro no puede ser diferente a seguir siendo hierro. Claro, cuando el mal, y en este caso cuando el óxido corroe completamente el candado o el hierro que tú estás pensando en este momento como una imagen figurativa, pues obviamente tiras el candado a la basura, no sirve. Y así es como quiere el enemigo, que tú estés como un hierro oxidado para que te tiren a la basura. Así nos quiere tener el enemigo. Pero en este momento tú puedes decir, no, hay una batalla entre el bien y el mal. Hay una batalla que yo voy a defender. Hay una batalla en donde me alineo con el bien y es vivir con Dios. A partir de este momento tu casa se vuelve la casa de Dios. Tu casa se vuelve la casa de la presencia de Dios. Y no hablo de comportamientos, hablo de 3 preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué sentido tiene tu existencia? ¿Y en qué radica tu fuerza?
Mira, ¿sabes qué? El futuro en sí mismo no tendrá la solución. Hay gente que está esperando que pasen los días. Pues te voy a decir algo, el futuro no tiene la solución. Es el bien hecho para hoy que traerá la esperanza del mañana. Eso es muy diferente. Hay personas que están pensando cuándo se termina esta cuarentena para seguir siendo lo mismo o el mismo. Realmente no has entendido qué es lo que está pasando. El bien hecho hoy traerá la esperanza del mañana. El bien no es la compensación del mal. El bien es el que vence al mal. Déjate de creer cosas que la mayoría de gente empieza a difundir, que para que haya un bien existe un mal, para que haya equilibrio. No es cierto, no te dejes engañar. Así han vivido muchos seres humanos después del Edén, entendiendo que hay una parte buena y una parte mala, que para que haya sol es necesario que haya lluvia. ¿Sabes qué? Esos son unos fenómenos existenciales, pero realmente el bien es el que vence el mal y no es una compensación. Hay gente que dice, como hay días buenos, hay días malos, nos tocó los malos. ¿Sabes qué? En el día malo tienes que hacer el bien para que el mal se vaya rápido. Tienes que quitar el óxido del hierro para que vuelvas a ser de hierro y Dios empiece a vivir contigo para hacerte de oro. Vence el mal con el bien. Es muy diferente empezar a vivir con Dios que un día decir yo creo en Dios. Tú crees para salvación, pero realmente vives para tener la esencia y la presencia de Dios. Los objetivos son la razón de la existencia. Ponte unos objetivos claros en tu vida en este momento. ¿Cuáles son los objetivos que debes tener? Plantéalos con el bien. El bien no solamente es el inicio, sino el objetivo de la humanidad. Si nosotros entendemos el origen del mal, debemos entender que primero que el mal existió el bien. Y el bien es el inicio y el final de todo ser humano. Ayer, un hombre del fútbol en Europa murió, presidente o expresidente del Real Madrid. Y le digo algo, su hijo dijo unas palabras que nos tocó a todos. Como persona del fútbol, como persona cercana al fútbol, me dolió la muerte de este dirigente. Y obviamente de un muy buen equipo, el Real Madrid, creo que el mejor. Y por supuesto, con saludo a los del Barça, y por supuesto que el dolor de este chico al ver a su padre, dijo, qué persona tan maravillosa, no debió morir así. No debió terminar de esa manera. Y me puse a pensar y decía, ¿por qué tenemos que morir mal si el objetivo de Dios es el bien y no el mal? El mal no es ningún objetivo, ni fue ningún inicio. Por lo tanto, el mal hoy debe quedar en su lugar para que el bien reine sobre toda la tierra. Alguien diga amén desde donde está. Alguien diga voy a vencer con el bien. Es el momento de hacer las cosas bien. Es el momento de ponerme bien. Es el momento de pensar bien. Es el momento de vivir bien. Y qué tiempo tan maravilloso este que nos ha dado para que empieces a estar bien. Yo sé y lo entiendo porque lo atiendo. Todos los días se ha disparado la violencia intrafamiliar. No nos resistimos los unos con los otros. ¿Sabes por qué? Porque pensamos mal. ¿Sabes por qué? Porque vivimos mal. ¿Sabes por qué? Porque andamos de un lado para el otro como si fuéramos corriendo tras el viento. Es importante entender que Cristo venció el sufrimiento porque Él sabía quién era. Solamente tú puedes vencer tu sufrimiento sabiendo quién eres. Si no sabes quién eres, el sufrimiento se te vuelve un dolor permanente. Si tu sufrimiento no tiene el objetivo de saber tú quién eres, el sufrimiento empieza a acabar con tu vida. Y el mal, a través de lo que tú sufres, empieza a reinar sobre la humanidad. Hoy estamos viviendo una de las catástrofes que pasará a la historia de la humanidad como la más nefasta, pero por sobre todo incomprensible. A todos nos tomó por sorpresa. Nadie se imaginaba, no unas semanas, hace unas horas nada más, estar viviendo una situación de no poder salir y tratar con el otro. Quiero decirte algo, cuando Cristo sabía quién era, como Cristo sabía quién era y donde Cristo estaba sabía quién era, Él
sabía perfectamente que el ser humano estaba contagiado del pecado. Y no por eso dejaba de tratarlo, sino le enseñaba el bien. Le enseñaba el bien, le enseñaba a vivir con Dios. Es que Cristo, cuando vino a la tierra, tenía una peste peor, y era que el enemigo reinaba en los montes, reinaba en las ciudades, gobernaba en las naciones. El enemigo se pavoneaba en el segundo cielo y se reía y se burlaba y hacía del infierno un carnaval. ¿Sabes qué? Allí donde el mal existía, cuando Cristo llegó y vio esa pandemia terrible del pecado y del mal, empezó a tratar la gente enseñándole el bien. Por eso, cuando tú le haces bien a tu prójimo, estás haciendo que Dios viva contigo. Cuando volvemos a hacerle el bien al prójimo, Dios vuelve en amistad con nosotros. Y qué dura manera de entender que aún en la calamidad es necesario hacer el bien al prójimo. Me aterra la indiferencia de aquellos que saben hacer el bien, dijo Martin Luther King. Me aterra esa indiferencia. Bueno, dejémonos de aterrarnos y empecemos a hacerlo. En un momento nos aterramos, en un momento nos sorprendimos, pero a partir de hoy lo hacemos. Dejemos de sorprendernos, dejemos de pensar, empecemos a actuar. Cristo vino a vencer el sufrimiento porque sabía quién era. ¿Tú quién eres? Es necesario que empieces a decir, yo soy un ser humano que tengo una pregunta para vivir y tú, Señor, eres la respuesta de mi vida. Yo quiero vivir contigo. Si ya he creído, hoy quiero vivir. Cristo venció la injusticia con lo que hacía. Si Él vencía el sufrimiento con lo que era, vencía la injusticia con lo que hacía. Solamente puedes vencer la injusticia con lo que haces si sabes perfectamente vencer el sufrimiento con lo que eres. Vencer la injusticia no es fácil, ¿sabes? Porque hay muchos escenarios en donde la justicia no existe. Y todos se creen jueces, pero ninguno hace justicia. Y por eso es tan importante que lo que haces venza lo que otros han hecho. Si otros han hecho el mal, pues es hora de empezar el bien. Siempre lo represento cuando doy una conferencia sobre el coraje, venciendo aquellos ataques de ira que le da a ciertas personas. Les digo, si usted ve a alguien haciendo el mal, no le dé ira, tiene que darle coraje. Si alguien bota un papel al piso en la calle, dele tanto coraje, no de irle a decir que es un sucio, sino tiene que darle tanto coraje de ir a recoger el papel y ponerlo en su sitio. Ese es el coraje que hoy necesitamos para vencer el mal, para vencer la injusticia. El mundo está lleno de injusticias, el mundo está lleno de sinsabores, pero hoy lo que haces debe vencer a lo que otros han hecho. Si otros han hecho el mal, es hora de empezar a hacer el bien. Hoy debes vencer al mal con lo que haces muy bien hecho. Las organizaciones dan un premio, una medalla, una condecoración y quizás un reconocimiento de calidad a los productos de las empresas. Pero ¿qué tal si nos volvemos gente de calidad? ¿Qué tal si ese merecimiento no se lo dan a la mejor empresa, al mejor gerente, sino a la mejor persona? ¿Qué tal si formáramos el premio a la calidad de la mejor persona? Y no por lo que hace solamente, sino por lo que vence realmente. Porque a veces premiamos y aplaudimos lo que hacen, pero muchas veces no premiamos lo que vencen. Si tú estás venciendo algún mal, eres un hombre o una mujer de justicia divina. La justicia le da a la gente lo que necesita y no lo que se merece. Y realmente hoy necesita la humanidad que todos hagamos el bien. Cristo venció el sufrimiento sabiendo quién era, venció la injusticia con lo que hacía y venció el mal por el poder y la fuerza espiritual que tenía. Realmente hoy estamos en este escenario. Hoy, como la mayoría de los seres humanos, estamos enfrentados a una gran batalla entre el bien y el mal. Hoy ningún ser humano, ni niño, ni pobre, ni rico, ni dueño, ni empleado, puede hacer ajeno a una batalla que estamos viviendo la humanidad. Es una batalla entre el bien y el mal.
El mal ha sobrevenido sobre la humanidad en una forma, en un detalle. Mira, hace rato vengo pronunciando esta frase porque la encontré en un libro sobre cosmología y decía: el universo fue hecho por partículas pequeñas y muy rápidas. Varios de quienes están escuchando en este momento saben que se los he dicho en privado hace mucho rato. El universo fue hecho con partículas pequeñas y muy veloces. Y todo en el universo funciona así. Por eso, hoy una partícula muy pequeña y muy veloz puede colocarnos en la batalla más feroz de toda la humanidad, porque así funciona el universo. Por eso Dios no te pide las grandes hazañas del bien, te pide las partículas pequeñas pero ligeras para hacer el bien. Porque así funciona el universo, porque así lo hizo el Creador, porque Dios nuestro Señor hizo cosas pequeñas, muy poderosas y muy rápidas, y una de ellas es el bien. Hoy puedes volver tu corazón a Él. No necesitas requisitos, necesitas prioridades nada más. Hoy puedes volverte al Señor y decirle: Señor, hasta hoy he creído en ti, pero a partir de hoy quiero vivir contigo. Porque entre el creer y el vivir hay una gran diferencia. Los demonios creen, pero no viven con Dios. Los hijos de Dios creemos para salvación, pero vivimos con Dios para la eternidad. Por eso, a partir de este momento, empieza con ese acto sencillo y pequeño para empezar a cambiar ese mal que te han hecho, ese mal que tú has hecho, ese mal que existe en la humanidad, a vencerlo con cosas muy buenas. Y el bien es hacer caso, es hacer obediencia, es hacer de este momento un momento espiritual. El valor de lo que somos, la firmeza en donde estamos y la obediencia en quien creemos. Son las tres palabras que el Señor ha dicho a esta comunidad. Ustedes tienen que tener el valor de quien son, tienen que tener la firmeza en donde están y tienen que tener la obediencia en quien han creído. No es tiempo de estar simplemente mirando qué hacemos. Recuerda muy bien que los pensamientos negativos, que la filosofía del negativismo empezó en dos cosas: el dolor y el aburrimiento. El dolor y el aburrimiento, cuando se unieron, empezaron a producir pensamientos negativos. Y no puede ser lo que hoy viva tu casa. Tu casa no puede vivir el aburrimiento y el dolor al mismo tiempo, porque los pensamientos se vuelven negativos. Tienen que vivir hoy el bien, para que cuando salgas en unas cuantas horas, en unos cuantos días, quizás en unos meses, cuando salgas, tienes que salir como un hombre, una mujer que aprendió a hacer el bien. Recuerda que la fuerza del Señor Jesús no radicaba en hacerlo solamente, sino en enseñarlo, en vivirlo, en dedicar su vida a Él. Quiero finalizar en la primera carta de Juan, capítulo 5. Es una palabra que nos invita a entender lo que Cristo hizo en la tierra: vencer al mal con el bien, sabiendo quién era, enseñando lo que hacía y por sobre todo radicaba su fuerza y su poder en quien realmente vivía, en el Padre. Fíjese usted que cada momento de gran dificultad del Señor se iba a reunirse con el Padre, porque Él sabía que el mal vencía cuando tú no vives con Dios. Vivir con Dios no es un acto religioso, vivir con Dios es el valor de tu existencia. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. La palabra del Señor dice: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estemos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero
y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. La esencia del mal está en la idolatría. Coloca aquellos ídolos que hoy no te sirven para nada, véncelos con el bien y empieza a vivir con Dios. Se le ha acabado, se le está terminando el tiempo al mal. Por eso arrecia, por eso quiere llevarse a la humanidad. Pero hoy, desde tu casa, vamos a levantar esta oración que moverá los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Venga conmigo. Señor Todopoderoso, en este momento venimos delante de ti y no venimos como simples creyentes, venimos como tus hijos, venimos como lo que somos, como las personas que a partir de hoy y desde este mensaje empezamos a vivir contigo, no por necesidad ni por interés. Lo hacemos porque hoy nos hemos educado para vencer el mal. Espíritu Santo, desciende allí donde está cada vida, empieza a mover las estructuras de su existencia y empieza, Señor, a derrotar en esta hora, junto con quienes se unen a esta oración, el mal que ha venido sobre la humanidad. Nos levantamos, Señor, como tus hijos, sabiendo lo que somos, para enfrentar directamente la injusticia del dolor y del sufrimiento de la humanidad, pero entendiendo que me levanto, Señor, y levanto mis manos y mi clamor en este momento para derrotar en el nombre de Jesús a todo mal que sobrevino a la humanidad. En este momento, en el norte, en el sur, en el oriente y el occidente, hay un shofar sonando, hay una trompeta sonando para anunciar al mal que va en retirada en el nombre de Jesucristo, en el fiel, en el verdadero, en el que viene con su ejército y destruye todo mal. Por pequeño que sea, por ágil que sea, ha sido destruido en el nombre de Jesucristo. Señor, aquí hay hombres y mujeres de hierro que se levantan hoy sin el óxido del mal y se levantan para declarar, Señor, que todo mal, peligro, muerte, incidente, enfermedad es echada fuera en el nombre de Jesucristo. Y determinamos, Señor, que hoy tu sangre poderosa hace inmune nuestros pulmones de toda enfermedad y virus en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Dios, que en este momento soples aliento de vida a quienes están enfermos y están escuchando este mensaje, a quienes están debilitados y están en la batalla contra el mal desde el bien, en el nombre de Jesucristo. Allí, Señor, tú soplas de nuevo aliento de vida. Tus pulmones, tus vías respiratorias, digestivas, todo tu ser está inmune por la sangre de Jesucristo. Y cuando pase el ángel de la muerte, paseándose, como tratando de gobernar el Edén que Dios nos ha dado como tierra, le vamos a declarar que la sangre de Jesucristo, vertida en el madero, sanó, liberó a nuestra casa y a nuestro hogar de la muerte prematura. En el nombre de Jesucristo, ningún virus, ni plaga destructora, ni escasez volverá a intentar estar en nuestra morada. Hoy tu Espíritu, Dios, trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en el respirar profundo que están haciendo quienes nos escuchan, quienes nos ven, en este momento ese respirar profundo y ese exhalar ha traído una paz y ha traído una presencia divina de Dios que hace que soltemos nuestros hombros y hombres y mujeres podamos deleitarnos de nuevo de ese momento agradable de pasear de nuevo contigo sobre esta tierra llamada el Edén. Señor, a partir de este momento,
hoy de nuevo parado al frente del árbol del bien y el mal de mi casa y de mi vida, tomo la decisión después de este mensaje en decir que no quiero vivir sin ti, que decido no conocer más el mal, que no me es necesario, ni siquiera va a insistir el enemigo en que yo quiera ser como Dios, o que se levanten ídolos en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en mi comunidad espiritual, en la iglesia, en la tierra y donde quiera que estemos. Que a partir de hoy, al frente de ese mismo árbol que un día estuvo Adán y Eva, yo sí decido vivir contigo y derrotar al mal en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.